Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con cada uno de ustedes y le damos la bienvenida como todos los domingos a nuestro canal de Escuela Bíblica desde casa, que lo hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes y este espacio aquí es para nosotros los adolescentes, así que tú y yo seguimos aprendiendo, ¿cierto? Y seguiremos como todos los domingos haciéndolo. Entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy con un personaje muy interesante, así que prepárate, ¿ok? Que ahí viene la clase. Bien chicos, entonces en esta oportunidad vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Desde el 12 vamos a empezar a leer, ¿ok? Y ahí vamos a encontrar que nuestro personaje Elí era un sacerdote del pueblo de Israel. Él estaba a cargo de cuidar, de velar el templo de Dios, el tabernáculo, ¿no? Donde las personas, todo el pueblo subían a hacer sus sacrificios a Dios. ¿Se recuerdan que ellos llevaban sus animalitos, llevaban a veces cosas para dar a Dios como ofrenda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa entonces en esta historia? Elí, el sacerdote Elí, tenía dos hijos. Estos dos hijos, chicos, uno se llamaban Ofni y Fines. Así es, así se llamaban sus hijos. Y como ellos también, como hijos de un sacerdote, ellos iban a tener que cumplir también el mismo labor de su padre, de ser sacerdotes de Dios. Pero ¿qué pasa con estos chicos? Como las personas iban llevando sus sacrificios, ¿saben qué hacían estos dos varones? Lo que hacían es, muchas veces, antes de que las personas den sus sacrificios a Dios, sus ofrendas, ellos iban y les quitaban. ¿Se imaginan eso? Ellos hacían lo que querían en el templo, no tenían respeto hacia el templo de Dios. Hacían muchas cosas, muchas cosas malas delante de Dios. Y encima en el templo no tenían respeto ni miedo de que Dios les estaba viendo. A ellos no les importaba eso. Y el pueblo ya estaba cansada de ver a los hijos de Elí que se portaran tan mal. Y ellos iban y hablaban, les decía. Elí escuchaba todo eso. Él como papá, él escuchaba todo lo que la gente decía de sus hijos, que eran malos hijos, ¿no? Pero Elí, ya muy aparte que era anciano, vemos que él no decía nada, a veces pasaba por alto lo que sus hijos decían. En alguna oportunidad les llama la atención. Eso podemos ver en el versículo 23. Ahí Elí trató de reprender a sus hijos, de regañarlos, ¿no? Decirle, ¿qué pasa, chicos? No pueden seguir haciendo eso, ¿no? Porque Dios está viendo todo. Pero ya vemos que sus hijos, como también son grandes, ya ni caso les hacía a Elí. Entonces, cuán importante es de que los papás aprendan a disciplinar a sus hijos desde muy pequeñitos y ya no con tan grandes porque es más difícil. Bien, pero sigamos. En el versículo 27, chicos, del mismo capítulo 2, vamos a encontrar de que un hombre de Dios se le aparece a Elí y le va a dar una advertencia. Bien, en el versículo 30 vamos a leer que este hombre le dice a Elí: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos a poco, chicos. Así es. Dios a los que le honra, quien les está haciendo de una manera, tiene respeto hacia Dios, Él también les va a tener y los va a ayudar. Pero a las personas que se portan mal y que no le tienen respeto para nada con las cosas del Señor, a ellos los van a tener a poco. Dice que no les va a dar importancia. Y esa fue la advertencia que Dios que este hombre le daba a Elí. Y luego vemos, chicos, según vamos leyendo los versículos siguientes, vamos a encontrar en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 13. Ahí ya vamos a encontrar a un niño llamado Samuel, a un adolescente llamado Samuel, en la cual él ya está viviendo en la casa de Elí, ¿no? ¿Se acordarán de la historia que les he contado antes? Bien, este Samuel, Dios le habla a él y también le da un mensaje para Elí. Y encontramos que le dice, en el versículo 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Entonces Dios le está diciendo a Samuel para que le diga a Elí de que él ya se acabó el tiempo, que lamentablemente Elí no cambió, sus hijos no cambiaron y que él ya era tiempo de juzgar ese hogar, esa casa, por las iniquidades. Iniquidades quiere decir sus maldades, sus pecados. Todo eso va a ser juzgado por Dios. Así es. Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Cómo juzgó Dios a esta casa? Vamos a encontrar en 1 Samuel capítulo 4. Vamos a ver que los filisteos habían venido. Ustedes saben que los filisteos y entre otros pueblos siempre había una rencilla, había peleas entre el pueblo de Israel en esos tiempos, ¿no? Entonces vemos que los filisteos entraron en guerra con Israel. ¿Y qué creen que se llevaron? El arca donde estaban. El arca acaba de aparecer una figura del arca, y ahí están los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Ahí lo tenían guardado, y era una forma de representar que Dios estaba con ellos, que estaba en el pueblo, ¿no? Era una forma. Así que los filisteos se lo llevaron eso, y los hijos de Elí, Fines y Ofni habían ido también en la guerra, ¿no? A defender al pueblo. Pero lamentablemente vemos que en el versículo 17 del capítulo 4, 17, nos menciona que vino un hombre y le dice a Elí. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Así es que, como verán, chicos, los hijos de Elí murieron en esa pelea. Y aparte de eso, el arca de Dios se lo llevaron los filisteos a su pueblo. Y Elí, en el versículo 18 vemos que Elí se sorprende, se queda como que sin saber qué hacer en ese momento. Lo que él hace de la sorpresa, se voltea, estaba sentado, se voltea para atrás y se golpea en la nuca, en la cabeza, y lamentablemente murió en ese momento. Ese fue el destino para la familia de Elí y sus hijos. Si Elí hubiera sido diferente, tal vez en cuanto le hubiese enseñado a sus hijos desde muy pequeñitos de cómo respetar a Dios, de cómo honrar a Dios, de cómo servir a Dios, hubiera sido diferente. Tal vez Elí no se ha preocupado por eso. Tal vez él solo se preocupó de que él le sirviera, de que él fuera al templo. Y eso no enseñó a sus hijos. Entonces sus hijos empezaron a crecer mal. O cuando ellos se portaban mal, Elí, en vez de disciplinarles, en vez de corregirles, en vez de decirles, no hagas eso, no es correcto, él no lo hacía. Entonces vemos que lamentablemente los hijos de Elí crecieron, pero con ideas equivocadas, crecieron ya no respetando a Dios ni respetando al pueblo de Dios. Entonces, y la pregunta es, chicos, ¿tú cómo deseas ser? ¿Tú quieres ser como los hijos de Elí, desobedientes, que hacen cosas desagradables delante de Dios y que también hacen quedar mal a su padre? ¿Ustedes quieren ser ese tipo de hijos? No lo creo, ¿verdad? Ustedes quieren ser tal vez como Samuel, que Dios les habló, que Dios le habló a Samuel, que él fue diferente a los hijos de Elí, ¿no? Entonces, igual, nuestros papás también tienen sus momentos. Nuestros padres también nos quieren corregir. Ellos, cuando nosotros nos portamos mal, hacemos algo que no es correcto, ellos vienen y nos corrigen. A veces porque no queremos hacer caso, a veces nos cae golpe, ¿no? A veces como que, nos pueden dar un cocacho para reaccionar. Pero cuando pasa eso, chicos, cuando tus papás, tu mamá, tu papá te corrijan, no te debes sentir, no te sientas aburrido, no te sientas como que, ya estoy cansado de esto, ya estoy cansada de que me corrija, que esto, que el otro. No, todas las cosas buenas que tus padres te puedan orientar, aconsejar, corregir, tómalo como una manera de amor de parte de ellos. Porque vamos a encontrar, chicos, en un versículo de la Biblia, en el libro Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, cada vez que nuestros papás nos quieran ayudar a cambiar aspectos negativos de nosotros, es porque nos aman. Pero si el papá no corrige a su hijo cuando se porta mal, cuando contestó a la mamá hace cosas que no debe y el papá no dice nada, ¿qué quiere decir eso? Que no le importa si su hijo crece bien o no. El hecho de no querer corregir, o el hecho de, ay no, pobrecito, él aún no sabe. No, eso no es excusa para no enseñar a sus hijos a cambiar, ¿no? Entonces nosotros, tú también como hijo, como hija, tienes que ser diferente. Tienes que agradar a Dios y también de esa forma agradar a tus padres, ¿ok? No seamos como los hijos de Elí. Y al final vemos que su destino fue terrible, ¿cierto? Nosotros no queremos ese destino. Nosotros queremos más bien la vida eterna, ¿verdad? Hay un mandamiento que dice, honra a tu madre y a tu padre y tendrás larga vida en la tierra, ¿ok? Bien, chicos, entonces ahora ya sabemos de cómo debemos ser como hijos y también como padres. Bien, chicos, así que nuestro texto bíblico del día de hoy está en Proverbios capítulo 13, versículo 24, ¿ok? Lo que hemos leído hace un momento. Vamos a analizar ese versículo y ponlo en práctica, tómalo de una manera que te va a ayudar a ser diferente a los demás, ¿ok? Te va a ser una persona buena, una persona correcta, delante de los ojos de Dios y delante de tus padres, tus familiares también. Y todas las cosas que nos enseña la palabra de Dios son para nuestro bien, como les he mencionado antes. No lo tomen como que, ay, el Señor me dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas eso. El Señor no quiere que haga nada. No, no es que no quiera. Tú puedes hacer muchas cosas, pero al final todo tiene sus consecuencias. Y eso depende de ti. Qué es lo que hagas, qué decides hacer o no hacer. Ya depende de ti. Y porque Dios nos da libre albedrío. Nuestra decisión libre. Él no nos obliga a nada. Él no nos obliga a creerle, a obedecerle. No nos obliga. Esa es decisión tuya. ¿Ok? Pero yo te animo a que tú lo puedas hacer. A que te puedas ser cercano a Dios. Ser amigo con Dios. ¿Ok? Bien, chicos, entonces vamos a orar por un momento para terminar nuestra clase de hoy y también para pedirle a Dios a que nos haga diferente a los hijos de Elí, ¿no? A ser hijos que agraden a Dios. Bien, cierren sus ojos entonces por un momento que vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a ser hijos que realmente te adoren, hijos que realmente respeten tu casa, Señor. Sabemos que las iglesias, bendito Dios, somos uno mismo, porque tú habitas en nuestros corazones, bendito Padre, y ayúdanos a respetar el templo tuyo, bendito Padre. Ayúdanos también a que cada vez que nuestros padres quieren corregirnos, bendito Dios, a aceptarlo, bendito Dios, aceptarlo porque ellos nos aman y quieren que nosotros no crezcamos mal, bendito Dios. Gracias te damos por nuestros papás, bendícelos, cuídalos mucho, bendito Dios. En el nombre de Dios Jesús, amén. Muy bien, chicos. Bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy con nuestra historia de estos personajes que realmente nos dejan una enseñanza y que esperamos ponerlos en práctica. Así como tú y yo también debemos de corregir cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Bien, entonces nuevamente estamos invitados el próximo domingo a la misma hora, a las 3 de la tarde, a poder juntarnos y vernos cada uno. Y no se olviden que su respuesta de sus trabajitos que les dejo me lo envían para yo saber que están viendo los videos y considerarles con algún premio cuando ya regresemos nuevamente a congregarnos a los templos. ¿Ok, chicos? Bien, entonces tengan una buena semana. Sé que hay muchas tareas por el colegio seguramente, pero nada es difícil, chicos. Ustedes con paciencia, con calma, no se estresen mucho, chicos, tranquilos, ¿ok? Bien, chicos, tengan una bonita semana. Bye, chicos, cuídense bastante. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.